En las sombras de una apacible casa en las afueras de la Ciudad de México, un secreto amenaza con desgarrar el velo de la confianza y el amor. Carlos, un empresario exitoso, instala cámaras de seguridad en su hogar con la intención de proteger a su familia. Sin embargo, lo que comienza como un acto de precaución, pronto se convierte en el desencadenante de una serie de descubrimientos que pondrán a prueba los lazos más fuertes del matrimonio. Ana, su esposa, una dedicada profesora de arte, oculta un aspecto de su vida que nunca quiso que saliera a la luz. Una corriente de oro desaparecida es solo el inicio de una búsqueda que revelará mucho más que la simple verdad detrás de un robo. ¿Hasta dónde está dispuesto a alegar Carlos para desentrañar la verdad? ¿Y qué secretos se esconden en las grabaciones de las cámaras que ni siquiera él puede prever? Sin embargo, detrás de esta fachada de tranquilidad y felicidad yacen inseguridades y temores que aún no han salido a la luz. Carlos, preocupado por una reciente ola de robos en la zona, ha decidido tomar medidas adicionales para asegurar su hogar, sin saber que esta decisión desencadenará una serie de eventos que pondrán a prueba el tejido mismo de su relación con Ana. Mientras la familia Rivera continúa con su vida diaria, ignorante de las tormentas que se avecinan, la pregunta permanece: ¿qué secretos se ocultan en las sombras de este hogar aparentemente perfecto? Y lo más importante, ¿están preparados para enfrentar las verdades que están a punto de descubrirse? La inquietud comenzó a invadir a Carlos hace algunas semanas, cuando la noticia de robos en su vecindario se volvió más frecuente. A pesar de vivir en una de las zonas más tranquilas y seguras de la Ciudad de México, el aumento de la criminalidad en los alrededores despertó en él un miedo latente por la seguridad de su familia. Con su mente siempre enfocada en la protección y el bienestar de Ana y Diego, Carlos tomó una decisión que, en su momento, le pareció meramente preventiva y lógica: instalar cámaras de seguridad en los puntos estratégicos de su hogar. La elección de no informar a Ana sobre esta medida no fue tomada a la ligera. Carlos conocía bien a su esposa, una mujer sensible y dedicada, que valoraba sobre todo la privacidad y la confianza dentro de su hogar. Temía que la idea de estar vigilados pudiera incomodarla o causarle ansiedad, especialmente considerando que su rutina diaria implicaba largos periodos sola, en casa o con Diego. Es solo una medida preventiva, nada más, se convencía Carlos, mientras coordinaba la instalación de las cámaras en un día en que Ana impartía un taller de arte fuera de la ciudad. El sistema elegido por Carlos era de última tecnología, discreto y eficaz, capaz de ser monitoreado desde su smartphone o la computadora de su oficina. Las cámaras, colocadas de manera que cubrieran las entradas, el jardín y el área de la sala principal, eran prácticamente invisibles a simple vista, asegurando que su presencia no alterara la estética del hogar ni la sensación de privacidad que tanto él como Ana valoraban. Una vez completada la instalación, Carlos se sintió aliviado, casi orgulloso de haber tomado medidas para asegurar su hogar, sin perturbar la paz y tranquilidad que tanto amaban. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña voz cuestionaba si realmente había hecho lo correcto al mantener este secreto de Ana. Es por su bien, se repetía, sin sospechar que esta decisión marcaría el inicio de una serie de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. En los días siguientes, la vida continuó con su ritmo habitual. Carlos observaba ocasionalmente las grabaciones, más por curiosidad que por preocupación, hasta que un incidente inesperado lo obligó a prestar mucha más atención a lo que las cámaras silenciosamente observaban. Una mañana, mientras se preparaba para otro día de trabajo, Carlos notó la ausencia de su corriente de oro en el lugar donde habitualmente la guardaba. Esta pieza no era simplemente un objeto de valor material, era un regalo de su difunto padre, un símbolo de amor y legado familiar que Carlos apreciaba profundamente. Su primera reacción fue la de un leve pánico, seguido por una búsqueda frenética por toda la casa. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba y la corriente seguía sin aparecer, la preocupación de Carlos se transformó en sospecha y temor.
Después de revisar cada rincón posible sin éxito, Carlos se vio obligado a considerar la posibilidad de que la corriente hubiera sido robada. La idea de que un extraño hubiera entrado en su hogar y violado su espacio personal lo llenaba de ira y vulnerabilidad. No obstante, recordó las cámaras de seguridad instaladas recientemente. Si alguien entró a la casa, las cámaras lo habrán captado, se dijo a sí mismo, tratando de aferrarse a alguna esperanza de resolver el misterio. Con el corazón pesado, Carlos decidió que era momento de revisar las grabaciones de las cámaras. Sin embargo, antes de hacerlo, sabía que tenía que hablar con Ana. Aunque la idea de confesarle sobre las cámaras lo hacía sentir incómodo, comprendía que mantener más secretos solo empeoraría las cosas. Con ese pensamiento, Carlos se preparó para una conversación que sabía que sería difícil. Cuando Ana regresó esa tarde, Carlos la encontró en la cocina, preparando la cena. La normalidad de ese momento, la imagen de su esposa moviéndose con gracia entre los fogones, le apretó el pecho. «Ana, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó, su voz llena de una tensión que inmediatamente captó la atención de Ana. Le explicó sobre los robos en el vecindario y su decisión de instalar cámaras de seguridad, omitiendo, por el momento, la desaparición de la corriente. Ana lo escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa al desconcierto y luego a una preocupación palpable. «¿Y crees que algo ha pasado? ¿Que alguien entró?», preguntó su voz temblorosa. Carlos asintió. «Hay algo más. He perdido la corriente de oro que me dio mi padre. No la encuentro por ningún lado. Pensé en revisar las grabaciones de las cámaras para ver si...». No pudo terminar la frase. La mirada de Ana había cambiado drásticamente. Lo que Carlos interpretó como preocupación por la seguridad del hogar, en realidad era el comienzo de un nerviosismo, por razones que él estaba lejos de imaginar. En ese momento, la atmósfera entre ellos se cargó de una tensión desconocida, un presagio de los secretos que estaban a punto de salir a la luz, secretos que pondrían a prueba la fundación misma de su matrimonio. La confesión de Carlos sobre las cámaras y su intención de revisar las grabaciones para encontrar su corriente desaparecida había cambiado notablemente el ambiente en la casa. Ana, que hasta ese momento había mantenido una expresión de preocupación comprensible, de repente se mostró visiblemente nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente, un detalle que Carlos no pasó por alto, aunque no supo interpretarlo en ese momento. «¿Estás bien, Ana?», preguntó Carlos, su preocupación por la corriente, momentáneamente desplazada por la ansiedad que veía en los ojos de su esposa. Sí, claro. Es solo que me sorprende la idea de las cámaras. Me hace sentir un poco... vigilada, supongo», respondió ella, intentando disimular su nerviosismo con una sonrisa forzada. Carlos, intentando ser comprensivo, se acercó a Ana, tomándola de las manos. «Lo siento, debería haberte dicho desde el principio. No quise hacerte sentir incómoda. Es solo que la seguridad de nuestra familia es lo más importante para mí», explicó, esperando aliviar la tensión. Ana asintió, intentando recomponerse. «Entiendo, Carlos, realmente lo hago. Es solo que todo esto me tomó por sorpresa», dijo, logrando controlar su voz. A pesar de las aseguraciones de Ana, Carlos no podía ignorar la sensación de que había algo más detrás de su reacción. Sin embargo, decidió no presionar más por el momento, creyendo que lo mejor sería avanzar con su plan de revisar las grabaciones de las cámaras. «Voy a revisar las grabaciones ahora. Quizás pueda encontrar algo que nos diga qué pasó con la corriente», anunció, con la esperanza de cerrar el asunto lo antes posible. Mientras Carlos se dirigía a su oficina en casa, Ana se quedó de pie en la cocina, mirando fijamente el espacio que él había ocupado hace momentos. Su mente estaba en tumulto, luchando con la decisión de si debía revelar la verdad completa o mantener su secreto a toda costa. La idea de que Carlos descubriera la verdad a través de las grabaciones la llenaba de un miedo paralizante.
¿Y si las cámaras captaron algo más? Se preguntaba, temiendo las consecuencias de sus acciones recientes. La tensión en la casa era palpable, como una cuerda estirada al límite de su resistencia. Carlos, con un creciente sentido de urgencia, comenzó a revisar las grabaciones sin saber que estaba a punto de desentrañar una verdad que pondría en duda todo lo que creía saber sobre su matrimonio y su vida. Carlos se sentó frente a su computadora, con una mezcla de determinación y un leve temor sobre lo que podría descubrir. A pesar de su preocupación inicial por la corriente de oro, su mente ahora estaba igualmente ocupada con el comportamiento inusual de Ana. Quizás estoy exagerando, se dijo a sí mismo, intentando disipar la nube de dudas que se había formado en su cabeza. Empezó a revisar las grabaciones de los últimos días, avanzando a través de horas de video en busca de cualquier anomalía o signo de intrusión. Al principio todo parecía normal. Vio a Ana y a Diego en sus actividades diarias, a él mismo saliendo y entrando de la casa por la mañana y por la tarde, y la rutinaria visita de la señora que ayudaba con la limpieza. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Un día después de la desaparición reportada de la corriente, las cámaras captaron un automóvil desconocido deteniéndose frente a su casa. Carlos frunció el ceño, tratando de recordar si esperaban visitas ese día. Lo que vio a continuación le hizo apretar la mandíbula y agarrar con más fuerza el ratón de su computadora. Ana apareció en la pantalla, abriendo la puerta con una sonrisa. Un hombre joven, que Carlos no reconoció, estaba parado en el umbral. Observó cómo Ana y el visitante se saludaban con una familiaridad que le resultó desconcertante. La sonrisa de Ana, la forma en que el hombre colocó su mano en la espalda de ella al entrar, todo le gritaba una intimidad que no debería existir entre su esposa y un extraño. Carlos sintió cómo su estómago se retorcía en nudos. ¿Quién es este tipo?, se preguntó mientras seguía observando el video. Vio cómo ambos se dirigían hacia la sala de estar, conversando y riendo de manera que le pareció demasiado cómoda para ser una simple visita casual. Intentando mantener la calma, Carlos hizo una pausa en el video. Necesitaba confrontar a Ana, pero no antes de tener todas las pruebas. Decidió seguir revisando las grabaciones, buscando cualquier otra evidencia que pudiera explicar la situación o, en el peor de los casos, confirmar sus sospechas. Mientras tanto, Ana, ajena a la investigación de Carlos, continuaba con sus actividades diarias, aunque con un nerviosismo subyacente que no lograba disimular. El aire en la casa se había vuelto denso, cargado con el peso de secretos no dichos y sospechas no confirmadas. Carlos sabía que la conversación que estaba a punto de tener con Ana cambiaría todo entre ellos. Armado con las imágenes grabadas y una creciente sensación de traición, se preparó para enfrentar lo que podría ser el momento más difícil de su vida. Después de descubrir la visita inesperada del hombre desconocido a su hogar, Carlos decidió profundizar más en las grabaciones, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. La tensión en su rostro era evidente. Cada clip que revisaba solo añadía más preguntas, sin respuesta. Justo cuando estaba a punto de tomar un breve descanso, otro segmento de video capturó su atención. Era una tarde soleada, unos días antes de la conversación sobre la desaparición de la corriente. La cámara exterior mostraba a Ana, sola en casa, aproximándose a la puerta principal. El timbre sonó, y al abrir, su rostro se iluminó al ver al mismo hombre joven del video anterior. La facilidad con la que abrió la puerta y la calidez de su saludo no dejaban lugar a dudas de que no era la primera vez que este visitante venía a su casa. Carlos observó cómo Ana y el hombre se abrazaban con una intimidad que iba más allá de la que se podría esperar de amigos o conocidos. Había algo en la forma en que se miraban, en la proximidad de sus cuerpos, que sugería una conexión mucho más profunda. El hombre entró y Ana cerró la puerta detrás de él con una sonrisa cómplice. Con cada segundo que pasaba, el corazón de Carlos se hundía más. La confusión y el shock inicial dieron paso a un dolor agudo y una traición palpable. No quería creer lo que sus ojos veían, pero las imágenes eran inequívocas. A medida que el vídeo continuaba,
Carlos veía cómo Ana y el hombre compartían momentos de risa y conversación en la sala. Aunque el audio no estaba disponible, era claro que existía una familiaridad y un cariño entre ellos que no se desarrolla de la noche a la mañana. Este no era un simple encuentro casual. Las imágenes revelaban una historia que Carlos nunca hubiera imaginado. Luchando contra la mezcla de emociones que lo embargaban, Carlos hizo una pausa en la grabación. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. La sensación de haber sido traicionado por la persona que más amaba lo consumía, pero también sabía que necesitaba confrontar a Ana con lo que había encontrado. La incertidumbre sobre cómo abordar la situación lo paralizaba. ¿Cómo empezar una conversación que sabía que podría ser el fin de su matrimonio? Mientras Carlos se debatía sobre su próximo paso, Ana continuaba ajena al torbellino emocional que su esposo estaba experimentando. La normalidad con la que se movía por la casa contrastaba profundamente con la tormenta que se avecinaba. Carlos sabía que no podía posponer la confrontación por mucho más tiempo. Con el peso de la evidencia en su contra, era momento de buscar respuestas y enfrentar la realidad de su relación con Ana. Con la mente en tormenta y el corazón pesado, Carlos se armó de valor para confrontar a Ana. Las imágenes de las grabaciones giraban en su cabeza. Cada mirada y gesto compartido entre Ana y el hombre desconocido era una puñalada en su confianza y amor. ¿Cómo no me di cuenta antes?, se preguntaba, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Esa noche, después de cenar, cuando Diego ya estaba dormido, Carlos invitó a Ana a sentarse en el salón. El ambiente era tenso. Ana podía sentir que algo grave estaba por suceder. «Hay algo de lo que necesitamos hablar», comenzó Carlos, su voz más firme de lo que realmente se sentía. Ana lo miró, notando la seriedad en sus ojos, y asintió, preparándose para lo peor. Carlos no sabía cómo iniciar. Cada palabra se le hacía un nudo en la garganta. Finalmente, con un suspiro dijo: «He visto las grabaciones de las cámaras sobre tus encuentros con ese hombre». Ana palideció, la sorpresa y el miedo evidentes en su rostro. Por un momento, el silencio colmó la habitación. Un silencio pesado, cargado de palabras no dichas. «¿Quién es él, Ana?», preguntó Carlos, intentando mantener la calma, aunque por dentro se desmoronaba. Ana, tras un breve momento de indecisión, decidió que era momento de ser honesta. «Se llama David, es alguien de mi pasado», confesó, bajando la mirada, incapaz de sostener la mirada de Carlos. La confesión de Ana fue como un golpe directo al corazón de Carlos. «¿Tu pasado? ¿Y qué hace en nuestro presente?», insistió, cada palabra teñida de dolor y confusión. Ana sabía que no había vuelta atrás, que era momento de revelar la verdad completa. «Nos reencontramos hace unos meses. Comenzó como una amistad, pero…» Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Carlos, escuchando las palabras de Ana, sintió cómo su mundo se desmoronaba. La mujer que amaba, la madre de su hijo, había traicionado su confianza de la manera más dolorosa. «¿Por cuánto tiempo, Ana? ¿Por cuánto tiempo me has mentido?», preguntó, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. Ana, con lágrimas en los ojos, susurró: «Lo siento, Carlos. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto». La conversación continuó. Cada confesión y explicación era un recordatorio del profundo abismo que ahora se abría entre ellos. Lo que una vez fue una relación basada en la confianza y el amor mutuo, ahora estaba irrevocablemente marcado por la traición y el dolor. La revelación de la intimidad entre Ana y David no solo confirmó las sospechas de Carlos, sino que también lo obligó a enfrentarse a una realidad que nunca imaginó posible. La noche se alargó con conversaciones dolorosas y lágrimas, un recordatorio sombrío de que la vida que conocían había cambiado para siempre. La confesión de Ana sobre su relación con David dejó a Carlos en un estado de shock y desolación. La noche se había convertido en una larga sucesión de silencios incómodos y conversaciones entrecortadas. A pesar del dolor y la traición que sentía, una pregunta seguía rondando en la mente de Carlos.
¿Quién era realmente este hombre que había perturbado la paz de su matrimonio? Al día siguiente, con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las cortinas, Carlos se levantó de la cama, decidido a obtener respuestas. La imagen de su esposa y David riendo juntos era una visión que no podía sacar de su cabeza. Necesitaba entender el alcance de su relación, cómo había comenzado y, lo más importante, qué significaba para Ana. Después de una mañana tensa en la que ambos evitaron hablar del tema, Carlos encontró el momento para preguntar: necesito saber más sobre David. ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué volvió a tu vida ahora?, preguntó, intentando mantener su voz lo más neutra posible. Ana, que había pasado la noche en vela, reflexionando sobre las consecuencias de sus acciones, se sentía derrotada. Sabía que debía a Carlos la verdad completa, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. David fue mi novio en la universidad, mucho antes de conocerte. Nos reencontramos por casualidad en una exposición de arte hace unos meses, comenzó, su voz temblorosa. ¿Y por qué no me lo dijiste?, interrumpió Carlos, la frustración y el dolor evidentes en su tono. Al principio era solo un viejo amigo, pero luego las cosas cambiaron. Me sentía sola. Tú siempre estabas ocupado con el trabajo y él estaba ahí, explicó Ana, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No es excusa para lo que hice. Lo siento tanto, Carlos, concluyó, sollozando. Carlos escuchaba en silencio. Cada palabra de Ana era como un martillo golpeando su pecho. La revelación no solo confirmaba su peor miedo, sino que también lo hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre su relación. El hombre con quien había construido una vida, compartido sueños y creado una familia, ahora se sentía como un extraño. El resto del día pasó en un torbellino de emociones y reflexiones dolorosas. Carlos sabía que nada volvería a ser como antes. La traición de Ana había dejado una herida profunda en su corazón, una que no sabía si alguna vez sanaría. La confrontación con Ana había proporcionado algunas respuestas, pero también había abierto una caja de Pandora de dudas y miedos. Carlos se encontraba en una encrucijada, debatiendo entre el amor que todavía sentía por Ana y el dolor abrumador de su traición. Después del doloroso intercambio de la noche anterior, Carlos se encontraba en un estado de confusión y desolación. La revelación de Ana sobre su relación con David había sacudido los cimientos de su matrimonio, dejándolo en un mar de dudas sobre el futuro. Sin embargo, a pesar del torbellino de emociones, una determinación crecía dentro de él: la necesidad de enfrentar la situación y buscar una solución, por dura que fuera. Mientras tanto, Ana, consciente del profundo daño que había causado, se debatía entre el remordimiento y la necesidad de explicar sus acciones. Sabía que las palabras serían insuficientes para curar las heridas que había infligido en Carlos y en su familia, pero también entendía que debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En un intento por encontrar algún tipo de resolución, Carlos decidió que necesitaban hablar más a fondo. Necesitamos discutir qué va a pasar con nosotros, Ana. No podemos seguir así, dijo Carlos, encontrando a Ana en la sala, donde la luz del atardecer entraba suavemente a través de las ventanas. Ana asintió, sabiendo que era inevitable. Se sentaron frente a frente, el aire cargado con una tensión que parecía casi tangible. Sé que lo que hice es imperdonable. Nunca fue mi intención lastimarte de esta manera, comenzó Ana, las palabras saliendo con dificultad. ¿Pero por qué, Ana? ¿Fue algo que yo hice o algo que no hice?, preguntó Carlos, la voz cargada de tristeza y confusión. No, Carlos, esto no es sobre ti. Es sobre mí, sobre mis inseguridades, mi soledad. Me dejé llevar en un momento de debilidad, respondió Ana, las lágrimas corriendo libres por sus mejillas. La conversación se prolongó, ambos expresando sus sentimientos y temores. Para Carlos, era crucial entender el porqué detrás de la traición, mientras que Ana buscaba
desesperadamente una manera de expresar su arrepentimiento y la profundidad de su error. A medida que hablaban, una triste realidad se hacía cada vez más clara. Su relación había cambiado irrevocablemente. Aunque el amor todavía existía entre ellos, la confianza se había roto. La posibilidad de reconstruir lo que una vez tuvieron parecía lejana, casi imposible. La discusión les dejó emocionalmente exhaustos, pero también les proporcionó una cierta claridad. Ambos sabían que el camino a seguir sería difícil, lleno de desafíos y decisiones dolorosas. La pregunta de si su matrimonio podría sobrevivir a esta tormenta permanecía sin respuesta, pero estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, juntos o separados, con honestidad y valentía. La revelación de la traición había marcado un antes y un después en la vida de Carlos y Ana. Mientras el sol se ponía, dejando tras de sí un cielo teñido de rojo y violeta, simbolizaba el fin de un capítulo en sus vidas y el incierto comienzo de otro. Tras la confesión y la difícil conversación con Ana, Carlos se encontraba sumido en un profundo estado de reflexión. La traición había dejado una herida abierta en su corazón, una mezcla de dolor, confusión y, en cierto modo, una necesidad imperiosa de comprender el porqué de los acontecimientos. ¿Qué había fallado en su matrimonio para llegar a este punto? ¿Cómo había sido capaz Ana, la mujer con la que había compartido los mejores años de su vida, de mentirle de esa manera? En busca de respuestas, Carlos decidió tomar un tiempo para sí mismo, alejándose del hogar, que ahora sentía como un espacio lleno de recuerdos y mentiras. Necesitaba aclarar sus pensamientos, determinar sus sentimientos hacia Ana y decidir el curso de acción para su futuro. Durante días, Carlos vagó sin rumbo por la Ciudad de México, visitando lugares que alguna vez disfrutó con su familia, pero que ahora le parecían distantes y ajenos. Los parques, cafeterías y museos que solían ser escenarios de felicidad familiar, ahora eran testigos silenciosos de su soledad y su búsqueda interior. En uno de esos días, encontrándose en el tranquilo refugio de una biblioteca, Carlos se topó con un libro sobre superación personal y relaciones. Al principio, lo hojeó sin mucho interés, pero pronto se encontró absorto en sus páginas, encontrando ecos de su propia situación en las experiencias compartidas por otros. El libro no ofrecía soluciones mágicas, pero sí perspectivas y consejos sobre cómo enfrentar la traición, el perdón y la reconstrucción personal. La lectura lo llevó a reflexionar sobre su propia contribución a los problemas en su matrimonio. Reconoció que, en su afán por proveer seguridad material a su familia, había descuidado su conexión emocional con Ana. La comunicación entre ellos se había vuelto superficial, dejando espacio para inseguridades y silencios que, eventualmente, habían creado un abismo. Con estas reflexiones, Carlos comenzó a entender que la reconstrucción de su vida requeriría tiempo, paciencia y, sobre todo, una voluntad de perdonar, no solo a Ana, sino también a sí mismo. La idea de perdonar parecía lejana, dada la profundidad de su herida, pero sabía que sería un paso necesario para cerrar este capítulo de su vida y avanzar. La búsqueda de respuestas llevó a Carlos a confrontar sus propios miedos, errores y expectativas sobre el matrimonio y la fidelidad. Aunque el futuro de su relación con Ana permanecía incierto, estaba decidido a enfrentar lo que viniera con una nueva perspectiva, enfocada en el crecimiento personal y la búsqueda de la felicidad, sea cual fuera la forma que ésta tomara. Mientras Carlos se embarcaba en su viaje personal de introspección y búsqueda de respuestas, su curiosidad y necesidad de entender la profundidad de la relación entre Ana y David lo impulsaron a investigar más sobre el hombre que había entrado en su vida sin invitación. Decidido a descubrir quién era realmente David, Carlos comenzó a buscar pistas que Ana había mencionado de pasada durante sus conversaciones. Recordó a Ana hablando de una exposición de arte a la que había asistido hace unos meses, el lugar donde se habían reencontrado. Utilizando este fragmento de información, Carlos se dirigió a la galería de arte, esperando encontrar a alguien
que pudiera conocer a David. En la galería, después de algunas conversaciones discretas con el personal y mencionar el nombre de David, Carlos tuvo suerte. Una de las organizadoras recordaba a David, un joven artista que había participado en una reciente exposición colectiva. Ella comentó sobre el talento de David y su prometedora carrera en el mundo del arte, proporcionando a Carlos una pieza más del rompecabezas que buscaba completar. Armado con esta nueva información, Carlos decidió ir un paso más allá y buscar a David en las redes sociales. No tardó en encontrar su perfil, lleno de fotografías, de sus obras y eventos sociales. Navegando a través de las publicaciones, Carlos no solo descubrió la pasión y el talento de David por el arte, sino también fotos en las que aparecía Ana, siempre al margen, pero evidentemente parte de la vida de David. Cada descubrimiento era un golpe para Carlos, una confirmación visual de la intimidad y conexión que Ana y David compartían. Sin embargo, a pesar del dolor que le causaban estas revelaciones, Carlos no pudo evitar sentir una extraña mezcla de admiración por el talento de David y una profunda tristeza por la situación en la que se encontraba. Decidido a enfrentar la situación de frente, Carlos contempló la idea de contactar a David. Quería escuchar su versión de la historia, entender qué había llevado a Ana a buscar consuelo en los brazos de otro hombre. ¿Era simplemente la soledad, como Ana había dicho? ¿O había algo más en su conexión que Carlos no podía comprender? La decisión de Carlos de confrontar a David no era impulsada por el deseo de conflicto, sino por la necesidad de cerrar este capítulo de su vida con todas las respuestas que pudiera reunir. Sabía que no sería fácil, pero también entendía que enfrentar la realidad era el único camino hacia la curación y quizás el perdón. Armado con la determinación de encontrar todas las respuestas, Carlos finalmente decidió enfrentarse a David. Después de días de deliberación y preparación emocional, se sintió listo para este encuentro. La idea no era buscar un conflicto, sino entender la naturaleza de la relación entre David y Ana, y quizás encontrar un cierre a su propio dolor. Una tarde, Carlos se dirigió a un conocido café del centro de la ciudad, donde sabía que David solía pasar sus tardes trabajando en sus bocetos. Al llegar, lo encontró sentado en una mesa al fondo, absorto en su trabajo, rodeado de papeles y lápices. Por un momento, Carlos dudó, observando al hombre que había compartido momentos íntimos con su esposa. Respiró hondo y se acercó a la mesa. ¿David?, preguntó Carlos, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. David levantó la vista, claramente sorprendido. «Sí, soy yo. ¿Te conozco?», respondió con curiosidad. Carlos se tomó un momento antes de responder. «Soy Carlos, el esposo de Ana». La mención de Ana cambió la expresión en el rostro de David. Una mezcla de sorpresa y algo que Carlos interpretó como culpabilidad cruzó por sus ojos. «Creo que necesitamos hablar», dijo Carlos, su mirada fija en la de David. Los dos hombres se trasladaron a una mesa más privada. Un silencio tenso, llenando el espacio entre ellos. Carlos inició la conversación, explicando su conocimiento de la relación entre David y Ana y expresando el dolor que su descubrimiento había causado. David escuchó, su rostro reflejando una complejidad de emociones. «Ana y yo nunca quisimos lastimar a nadie. Nuestra relación comenzó como una amistad basada en intereses comunes y con el tiempo evolucionó. Pero siempre supimos que estaba mal, que no podía durar», explicó David con sinceridad. Habló de su admiración por Ana, de cómo su conexión se había fortalecido a través del arte y la creatividad, pero también reconoció el error en sus acciones. Carlos, aunque herido por las palabras de David, agradeció la franqueza del joven. La conversación, aunque difícil, ofreció a Carlos una perspectiva diferente sobre la situación. No excusaba el comportamiento de Ana y David, pero le permitía ver más allá de la traición, hacia las complejidades humanas que a menudo llevan a las personas a tomar decisiones equivocadas. Al final de su encuentro, Carlos se sintió un poco más aliviado. Aunque el dolor y la confusión todavía lo acosaban, comenzaba hasta a entender que la curación
requeriría tiempo, y, posiblemente, la aceptación de que algunas respuestas pueden no ser tan claras como uno desearía. Este encuentro con David no resolvió todos los problemas ni alivió completamente el dolor de Carlos, pero fue un paso necesario en su camino hacia la comprensión y, eventualmente, hacia la curación. Al salir del café, Carlos sintió que, aunque el futuro era incierto, estaba un paso más cerca de cerrar este capítulo doloroso de su vida. Carlos, consumido por un torbellino de emociones, no podía dejar de pensar en el joven que había usurpado su lugar en el corazón de Ana. Las imágenes de su esposa riendo y abrazando a aquel muchacho, se repetían en su mente como una tortura incesante. No podía comprender cómo Ana, la mujer con la que había compartido tantos años de su vida, había podido engañarlo de tal manera. La ira y la confusión lo impulsaron a buscar un enfrentamiento con el joven, a exigirle respuestas que tal vez podrían aliviar su tormento. El amante resultó ser un antiguo alumno de Ana, Diego, un joven aspirante a tal artista que había conocido a Ana en una exposición de arte local. Carlos recordaba haber oído hablar de Diego, pero nunca imaginó que su relación con Ana fuera más allá de una simple admiración profesional. Armado con una mezcla de ira y desesperación, Carlos lo confrontó en su estudio, un pequeño espacio en el centro de la ciudad lleno de pinturas y bocetos. La confrontación fue tensa desde el inicio. Carlos, con la voz cargada de emoción, no tardó en exigir explicaciones. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿No pensaste en las consecuencias?, gritó, mientras Diego, sorprendido y a la defensiva, intentaba calmar la situación. Lo siento, Carlos. Nunca fue mi intención lastimarte. Lo que pasó entre Ana y yo fue algo que simplemente sucedió. Compartimos una pasión por el arte que nos unió de una manera que no esperábamos, explicó Diego con voz temblorosa, su juventud y nerviosismo evidentes frente a la furia de Carlos. El intercambio de palabras entre Carlos y Diego fue un duro enfrentamiento de emociones y reproches. Carlos, buscando en cada palabra de Diego una explicación que pudiera darle sentido a su dolor, se encontraba cada vez más desorientado. Diego, por su parte, se mostraba arrepentido pero firme en su afecto por Ana, explicando que lo sucedido entre ellos había sido genuino y no simplemente un capricho pasajero. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Carlos, impulsado por una mezcla de ira y desesperación, exigió que Diego terminara todo contacto con Ana. Esto termina hoy. No quiero que vuelvas a verla ni a hablarle. Lo que construisteis a espaldas mías se acaba ahora, sentenció Carlos, su voz cargada de una mezcla de autoridad y súplica. Diego, visiblemente afectado por la intensidad del momento, asintió con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para responder. Sabía que lo que había entre él y Ana era especial, pero también comprendía el dolor que había causado. La confrontación terminó con un pesado silencio, un acuerdo tácito de que el vínculo entre Diego y Ana tendría que terminar por respeto a Carlos y lo que quedaba de su matrimonio. Carlos salió del estudio de Diego sintiéndose vacío, como si la confrontación no hubiera aliviado su dolor, sino que lo hubiera profundizado. La realidad de la traición de Ana y su encuentro con Diego lo dejaron con más preguntas que respuestas, enfrentándose a la dura realidad de que su matrimonio y la vida que conocía habían cambiado para siempre. Después de la confrontación con Diego, Carlos se encontró caminando sin rumbo por las calles de la Ciudad de México, sumido en un profundo abismo de pensamientos y emociones conflictivas. La traición de Ana lo había golpeado con una fuerza devastadora, dejándolo en un estado de shock y negación. A medida que las horas pasaban, la ira y el dolor dieron paso a un deseo de venganza, una necesidad de hacer sentir a Ana el mismo dolor que él estaba experimentando. Carlos pasó días planificando su venganza, un esquema meticuloso que utilizaría las grabaciones de las cámaras de seguridad como su principal arma. Su plan era exponer la infidelidad de Ana no solo ante sus amigos y familiares, sino también en el círculo profesional de ella, sabiendo que tal revelación sería devastadora para su reputación y carrera como profesora de arte.
Carlos sabía que este acto de venganza no borraría su dolor, pero creía que le proporcionaría algún tipo de alivio, una sensación de justicia. Una tarde fría, Carlos se sentó frente a su computadora, con las grabaciones listas para ser enviadas. Sin embargo, en el último momento, una oleada de dudas lo invadió. Recordó los años de amor y felicidad compartidos con Ana, los momentos de complicidad y los sueños que habían construido juntos. A pesar de la traición, Carlos se dio cuenta de que este acto de venganza no lo liberaría de su sufrimiento. Más bien, lo sumiría aún más en un ciclo de negatividad y dolor. Luchando contra cada fibra de su ser que clamaba por venganza, Carlos cerró la ventana de su correo electrónico sin enviar las grabaciones. Se dio cuenta de que, aunque Ana le había fallado de manera inconcebible, arruinar su vida no repararía su corazón roto ni restauraría la confianza perdida. En ese momento de claridad, Carlos comprendió que la verdadera venganza no se encontraba en infligir dolor, sino en superar su propio sufrimiento y avanzar hacia un futuro incierto pero potencialmente más pacífico. Decidido a tomar un camino diferente, Carlos comenzó a planificar cómo podría reconstruir su vida, lejos de la sombra de la traición de Ana. Se prometió a sí mismo que, aunque el camino hacia la sanación sería largo y lleno de desafíos, no permitiría que este capítulo oscuro definiera el resto de su vida. La decisión de Carlos de renunciar a la venganza fue el primer paso hacia su propia reconstrucción interna. Un paso lejos del abismo de amargura y hacia una luz de esperanza y renovación. Aunque el futuro era incierto, Carlos sabía que enfrentarlo con dignidad y gracia era la única manera de recuperar su sentido de integridad y propósito. Con la decisión de abandonar sus planes de venganza firmemente asentada en su mente, Carlos se encontró frente a un nuevo amanecer de posibilidades. Su renuncia a la represalia contra Ana y su amante marcó el inicio de un camino hacia la reconstrucción personal, un camino que, aunque incierto, prometía un alivio del dolor que había consumido su ser desde el descubrimiento de la traición. En los días siguientes, Carlos se dedicó a actividades que había dejado de lado en los últimos años, buscando en ellas un refugio y una fuente de renovación personal. Retomó su pasión por la pintura, un hobby que había compartido con Ana en los primeros años de su relación, pero que había abandonado con el tiempo. Cada pincelada en el lienzo no solo era una expresión de su dolor interior, sino también de su esperanza por sanar y avanzar. Simultáneamente, Carlos comenzó a asistir a sesiones de terapia, reconociendo que la superación de la traición requeriría no solo tiempo, sino también apoyo profesional. En estas sesiones aprendió a navegar por las complejidades de sus emociones, enfrentando su ira, su dolor y, eventualmente, trabajando hacia el perdón, no necesariamente por Ana o por Diego, sino por sí mismo, por haberse permitido quedar atrapado en un ciclo de venganza que no les hacía bien. La ejecución de su venganza, que había imaginado con tanto detalle, se desvaneció lentamente en el fondo de sus pensamientos, reemplazada por un enfoque en su propio bienestar y reconstrucción interna. Carlos también encontró consuelo en el apoyo de amigos y familiares, quienes, sin conocer los detalles de su tormento, ofrecieron su presencia y apoyo incondicional. Estas redes de apoyo se convirtieron en un recordatorio constante de que, a pesar de la traición, no estaba solo en su camino hacia la sanación. En este proceso, Carlos descubrió la importancia de la resiliencia y la autocompasión. Aprendió a aceptar que, aunque no podía cambiar el pasado, tenía el poder de influir en cómo respondería a él y cómo permitiría que afectara su futuro. La aceptación de que el perdón es más un regalo para uno mismo que para aquellos que nos han herido se convirtió en un pilar en su camino hacia la recuperación. A medida que pasaban los meses, Carlos encontró una nueva sensación de paz y propósito. La realización de que su valor y felicidad no estaban vinculados a otra persona, sino que emanaban de su propia capacidad de superar adversidades y encontrar la belleza en la reconstrucción de su vida, se convirtió en una fuente de fuerza.
La historia de Carlos no terminó con la traición de Ana. Más bien, comenzó un nuevo capítulo, uno caracterizado por el crecimiento personal, la resiliencia y un renovado sentido de esperanza. Aunque el camino hacia la sanación fue largo y plagado de desafíos, Carlos emergió de su experiencia con una comprensión más profunda de sí mismo y una apreciación renovada por la vida y las posibilidades que ofrece. La decisión de Carlos de forjar un camino de sanación y reconstrucción personal, renunciando a la venganza, no solo marcó un cambio radical en su enfoque hacia la vida, sino que también trajo consigo consecuencias inesperadas, tanto positivas como negativas. A medida que Carlos se sumergía más en su proceso de autodescubrimiento y sanación, las ondas de su transformación resonaban en su entorno, afectando a quienes lo rodeaban de maneras significativas. En el ámbito legal y social, la decisión de no divulgar públicamente las grabaciones de las cámaras de seguridad evitó un escándalo que habría tenido repercusiones devastadoras no solo para Ana y Diego, sino también para él mismo. La elección de Carlos de manejar la situación con discreción y dignidad le ahorró la exposición a un juicio público y a las complicaciones legales que podrían haber surgido de acciones más vengativas. Sin embargo, este camino no estuvo exento de desafíos. La comunidad en la que vivían, Carlos y Ana, era pequeña y, aunque no se divulgó la situación específica, rumores y especulaciones comenzaron a circular. Carlos se encontró a sí mismo en el centro de miradas curiosas y preguntas no pronunciadas, lo que le recordaba constantemente el dolor de la traición. La presión social, aunque sutil, fue un recordatorio de que las acciones de una persona pueden tener un impacto profundo en su reputación y relaciones dentro de su comunidad. A pesar de estos retos, Carlos se mantuvo firme en su decisión de avanzar con gracia. Su enfoque en la terapia y el autodesarrollo le proporcionaron las herramientas necesarias para navegar por estas situaciones sociales con una nueva perspectiva, una que valoraba su propia paz y bienestar por encima de la opinión de los demás. Ana, por otro lado, enfrentó sus propias consecuencias. Aunque Carlos no llevó a cabo su venganza, la revelación de su infidelidad y el subsiguiente fin de su matrimonio tuvieron un impacto profundo en su vida personal y profesional. Se encontró aislada de muchos amigos comunes y experimentó dificultades en su carrera como profesora de arte, donde la integridad personal y profesional se entrelazan estrechamente. La decisión de Carlos de mantener la dignidad en su sufrimiento le ofreció a Ana un espacio para reflexionar sobre sus propias acciones y sus repercusiones, aunque esta oportunidad llegara en un momento de gran dolor y arrepentimiento. Este periodo de transición fue, para Carlos, una prueba de su resiliencia y de su capacidad para mantenerse fiel a sus principios, incluso cuando se enfrentaba a la tentación de tomar un camino más destructivo. La elección de avanzar sin rencor no solo le ayudó a sanar, sino que también preservó su integridad y le permitió reconstruir su vida sobre una base de autorrespeto y comprensión profunda de su propio valor. El camino que Carlos eligió lo llevó a descubrir que, aunque las acciones de otros pueden desencadenar tormentas en nuestras vidas, cómo elegimos navegar esas tormentas define nuestro verdadero carácter y nuestro destino. A través de su viaje, Carlos encontró una paz inesperada y una fuerza renovada, demostrando que incluso en medio de la traición y el dolor, hay espacio para el crecimiento, el perdón y un nuevo comienzo. El camino hacia el arrepentimiento y la búsqueda de redención se convirtió en una travesía solitaria para Carlos. Tras haber renunciado a la venganza y enfrentado las consecuencias de la traición de Ana y su relación con Diego, Carlos se encontró en un proceso profundo de introspección. A medida que avanzaba en su reconstrucción personal, la comprensión del dolor que había experimentado lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza del arrepentimiento y la posibilidad de la redención. Carlos entendió que el arrepentimiento genuino no solo implicaba reconocer el dolor causado a otros, sino también tomar acciones concretas para reparar, en lo posible, el daño hecho. Aunque sabía que algunas heridas son demasiado profundas
para ser completamente sanadas. Comenzó a buscar maneras de hacer las paces con su pasado y con las personas que había lastimado indirectamente, a través de su dolor y su ira inicial. Parte de este proceso incluyó escribirle una carta a Ana. En ella Carlos expresó no solo el dolor que su traición les había causado, sino también su comprensión de que permanecer atrapado en la ira y el resentimiento solo serviría para prolongar su sufrimiento. A través de sus palabras buscó ofrecer un gesto de perdón, no tanto por el bien de Ana, sino como un paso vital en su propio camino hacia la sanación. Aunque la relación que una vez compartieron había terminado irrevocablemente, Carlos quería cerrar ese capítulo de su vida sin amargura, permitiendo tanto a Ana como a sí mismo la oportunidad de seguir adelante. El acto de escribir la carta fue terapéutico para Carlos. Le permitió verbalizar sus sentimientos de una manera que no había podido hacer antes. Aunque no esperaba ni necesitaba una respuesta, el simple hecho de enviarla lo llenó de una sensación de liberación y paz. Ana, después de la tumultuosa ruptura con Carlos y la consiguiente terminación de su relación con Diego, se encontró en un lugar de profunda introspección y autoevaluación. La pérdida de su matrimonio, junto con las repercusiones sociales y profesionales de sus acciones, la sumieron en un estado de reflexión sobre sus decisiones y el camino que había elegido seguir. Aunque el proceso fue doloroso, Ana comenzó lentamente a reconocer la necesidad de confrontar sus errores y aprender de ellos para avanzar en su vida. Los primeros días después de la confrontación con Carlos fueron los más difíciles. Ana se encontró aislada, no solo emocionalmente, sino también dentro de su círculo social y profesional. La comprensión de que sus acciones habían causado un dolor irrevocable a la persona que alguna vez amó y a quien todavía le importaba profundamente, la llenó de remordimiento. Este periodo de soledad forzada le permitió a Ana enfrentar las realidades de sus decisiones y el impacto que éstas habían tenido en las personas a su alrededor. A medida que el tiempo pasaba, Ana decidió tomar medidas activas hacia su propia sanación y crecimiento personal. Retomó la enseñanza del arte, pero con un nuevo enfoque. Comenzó a trabajar en programas de arte para comunidades marginadas, viendo en esta labor una forma de redimirse y de hacer una diferencia positiva en la vida de otros. Este trabajo no solo le ofreció una distracción de su dolor personal, sino que también le brindó una nueva perspectiva sobre la vida y sobre el impacto que puede tener en el mundo ararí a través de su pasión por el arte. Ana también buscó reconciliarse con las personas que había lastimado, incluido Carlos. Aunque sabía que algunas relaciones estaban más allá de la reparación, se esforzó por al menos ofrecer disculpas sinceras, esperando que, con el tiempo, pudieran encontrar un camino hacia el perdón, sino hacia la reconciliación. Este proceso fue humillante, pero necesario para su proceso de sanación. El camino de Ana hacia un nuevo comienzo no fue fácil. Se enfrentó a críticas, tanto internas como externas, y tuvo que lidiar con las consecuencias de sus acciones de una manera muy pública. Sin embargo, estos desafíos la ayudaron a desarrollar una resiliencia y una comprensión más profunda de sí misma y de lo que valoraba en la vida. Con el tiempo, Ana comenzó a ver su experiencia no como el fin de su vida tal como la conocía, sino como el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que podía aprender de sus errores y vivir de una manera más auténtica y considerada. La reflexión sobre sus acciones y sus consecuencias la llevó a una comprensión más profunda de la importancia de la honestidad, tanto consigo misma como con los demás, y del valor de vivir una vida que esté en armonía con sus valores y creencias. El nuevo comienzo para Ana fue un proceso gradual de redescubrimiento y reinvención, marcado por la aceptación de su pasado y por la esperanza en su futuro. A través de su viaje, Ana aprendió que, a pesar de los errores que todos cometemos, siempre hay oportunidades para el crecimiento, la redención y el cambio positivo. Este reconocimiento le permitió avanzar con una nueva sensación de propósito y con la determinación de hacer de su vida algo que reflejara sus verdaderas pasiones y su auténtico ser. La reflexión final de Carlos sobre los eventos que habían sacudido su vida, la traición y su tumultuoso camino hacia la sanación, lo llevó a una comprensión más profunda de la complejidad del amor, la confianza y la traición.
Sentado solo en su estudio, rodeado de sus pinturas, Carlos contempló el viaje emocional que había emprendido desde el momento en que descubrió la infidelidad de Ana hasta su decisión de buscar la redención en lugar de la venganza. Carlos reflexionó sobre cómo la traición de Ana había desencadenado una cascada de emociones: ira, dolor, incredulidad y, finalmente, una dolorosa aceptación. La experiencia lo había forzado a enfrentarse a sus propias vulnerabilidades y a la fragilidad de las relaciones humanas. A través de este proceso, había aprendido que el amor no es simplemente un sentimiento de felicidad y conexión, sino también una fuerza que puede causar un dolor profundo cuando se rompe la confianza. Sin embargo, a pesar del dolor, Carlos también había descubierto la capacidad del espíritu humano para adaptarse, sanar y, finalmente, encontrar una forma de perdonar. El perdón, había aprendido, no era un acto de olvido, sino una decisión, consciente de liberarse de las cadenas del resentimiento y abrirse a la posibilidad de la paz interior y la sanación. Carlos se dio cuenta de que sus acciones, impulsadas inicialmente por el dolor y el deseo de venganza, no habrían traído la paz que buscaba. A través de su decisión de renunciar a la venganza y buscar el perdón, había encontrado un camino más saludable hacia la recuperación. Esta elección no solo había afectado su propio bienestar, sino que también había permitido a Ana embarcarse en su propio proceso de reflexión y crecimiento. A medida que reflexionaba, Carlos entendió que su historia era un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y transformar el dolor en una oportunidad para el crecimiento personal. La traición, aunque devastadora, había sido el catalizador para una profunda introspección y reevaluación de lo que realmente valoraba en la vida. En este momento de quietud, Carlos llegó a la conclusión de que la verdadera sabiduría y fortaleza provienen de enfrentar nuestras pruebas más difíciles, con gracia y compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Reconoció que, aunque el camino hacia la sanación es personal y único para cada individuo, la resiliencia, el perdón y el amor propio son universales en su poder para redimir y transformar. La reflexión final de Carlos no solo marcó el cierre de un capítulo doloroso de su vida, sino también el comienzo de uno nuevo, lleno de esperanza y renovación. Aunque las cicatrices de la traición permanecerían, Carlos ahora veía su futuro no como una extensión de su pasado, sino como un lienzo en blanco listo para ser llenado con nuevas experiencias, relaciones y, lo más importante, con una comprensión más profunda de sí mismo y de lo que significa vivir una vida auténtica y plena. En un giro simbólico y revelador de su viaje, Carlos descubrió la valiosa corriente de ouro que había dado inicio a toda la secuencia de eventos, escondida en un rincón olvidado de su estudio, detrás de un viejo mueble. Este hallazgo no solo cerró el círculo de la historia, sino que también simbolizó el viaje interno que había recorrido. La corriente, una vez un símbolo de conexión familiar y amor paterno, había transformado su significado para convertirse en un recordatorio de las lecciones aprendidas a través de la traición y la pérdida. Al sostener la corriente entre sus manos, Carlos sintió una mezcla de emociones: nostalgia por los recuerdos felices del pasado, tristeza por lo que había perdido, pero también una renovada sensación de esperanza. Reflexionando sobre su viaje, Carlos comprendió que su obsesión inicial por encontrar la corriente reflejaba su deseo de aferrarse a una realidad que ya no existía, una vida sin traición ni dolor. Sin embargo, al igual que había redescubierto la corriente, también había redescubierto partes de sí mismo que había olvidado o ignorado: su resiliencia, su capacidad de perdonar y su deseo de seguir adelante. Decidió que guardaría la corriente como un lembrete de su padre, pero también como un símbolo de su propia transformación. La corriente ya no representaba solo el legado de su padre, sino también la fortaleza y sabiduría que había adquirido a través de las pruebas de la vida. Se prometió a sí mismo que, aunque llevaría la corriente de nuevo, lo haría con una nueva perspectiva, no como un anhelo del pasado, sino como una aceptación del presente y una esperanza para el futuro. La recontextualización de la corriente de ouro en la vida de Carlos
sirvió como un poderoso recordatorio de que, aunque no podemos controlar los eventos que nos suceden, tenemos la capacidad de darles un nuevo significado y usar nuestras experiencias, por dolorosas que sean, como catalizadores para el crecimiento personal y la transformación. Este momento de realización fue un paso crucial en la reconstrucción interna de Carlos. Le permitió ver que, más allá de las sombras de la traición y el dolor, hay luz y esperanza. La capacidad de encontrar belleza y significado en las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes de la vida se convirtió en una fuente de consuelo y fuerza para él. A través de este acto de redescubrimiento y reasignación de significado, Carlos comenzó a trazar el camino de su nueva vida, una que estaría llena de autenticidad, propósito y, lo más importante, de un amor renovado por sí mismo y por las infinitas posibilidades que el futuro todavía tenía reservadas para él. La corriente de ouro, una vez perdida y ahora encontrada, simbolizaba su capacidad de superar la adversidad y encontrar un sentido renovado en la vida, guiándolo hacia un futuro donde el pasado ya no definía sus posibilidades.